Para que la iglesia sea mucho más que lo que sucede solamente en domingo, es importantísimo que conectes con otros en tu congregación durante la semana por medio de grupos pequeños. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te damos una cordial bienvenida a este reto de hoy, de este día. Martes. Estamos hablando de mucho más que solamente el domingo. Hablando de la iglesia. Hablando de la iglesia. No hablando necesariamente de vida nueva, aunque estamos conversando un poco sobre vida nueva, sino que estamos hablando de cómo la iglesia, este maravilloso invento de Dios, es algo que sucede no solamente el domingo, es algo que es mucho más que solamente el domingo. Aunque dijimos que el día de ayer comenzamos diciendo el domingo es importantísimo. El domingo es importantísimo. El domingo es importantísimo y voy a decirlo de otra forma, porque yo te conté una vez de una iglesia en Antigua Guatemala que no se reunía domingo, porque Antigua Guatemala dice que es totalmente turístico. Entonces este era su principal día de negocios. De negocio. Entonces esta iglesia se reunía los lunes. Entonces, mucho más que el domingo, pero estamos hablando de mucho más que congregarse, día del culto. El día del culto. Y yo creo que se puede. Yo estaba conversando, creo que fue Steve el que nos dijo de una de sus hijas. Su hija mayor ha vivido durante mucho tiempo por cuestiones de trabajo su esposo, y ella de alguna forma hace un poquito de ministerio en algunos países de Medio Oriente, ¿verdad? Qatar. Sí, Qatar, Arabia Saudita, toda esa zona. Siempre digo Qatar, pienso en vino. Sí, Qatar vino. No, pero me decía que las iglesias ahí no se reúnen domingos, creo que se reúnen viernes, me dijo, o sea, otro momento de la semana. O sea que a veces creo que es mucho lo tenemos porque hay un pasaje en el libro de Hechos que dice que el primer día de la semana se reunía la iglesia. Yo pienso que es bueno, no es una orden, creo que es una costumbre, creo que es una buena costumbre. Ayer establecimos que la Biblia establece que el domingo es importante. El domingo es, congregarse es importantísimo. Congregarse es importantísimo. Pero la iglesia es más que solo eso. Más que solo eso. Mucho más que solo eso. Mucho más que solamente eso. O sea, yo creo que allí lo que se da trascendental en la iglesia, en lo que sucede el domingo, es lo que decíamos ayer, es que Dios está ahí. O sea, Dios está ahí y uno debería estar abrumado, o sea, de que Dios está ahí. Y por supuesto la parte de la enseñanza y todo lo demás, pero aún ir a escuchar al predicador o al maestro no es la cosa más importante. La cosa más importante es ir a conectar con Dios. Con Dios. La parte de pero adoración. Con Dios y su palabra. Por su palabra. En ese sentido, la revelación de Dios. Pero la iglesia es mucho más que solamente eso. La iglesia es una comunidad, es un cuerpo. Sí. En 1 Corintios, una de las cosas que se nos dice es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí. Y nosotros nos necesitamos los unos a los otros. 1 Corintios lo dice de una manera muy importante, yo creo que muy clara y muy gráfica. Sí, o sea, yo creo que cuando Dios el Espíritu Santo tomó la decisión de usar esa analogía, pues la analogía del cuerpo. Del cuerpo. Se voló la barda. Sí. ¿Verdad? Yo no puedo ser otra forma. Dice en 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. O sea, todos ustedes son el cuerpo de Cristo. Una vez más, yo creo que los verbos son importantes y miembros cada uno en particular. O sea, tú no eres el cuerpo de Cristo, sino que todos ustedes juntos son el cuerpo de Cristo. Y luego dice que como miembros del cuerpo de Cristo nos necesitamos los unos a los otros. Tú sabes cómo funciona la forma como el Espíritu Santo lo dice 1 Corintios 12, yo te dije que era 11, ¿verdad? Pero 1 Corintios 12 dice, déjame ver, 1 Corintios 12, 27 creo que es. Vosotros, dice, y a unos puso en la iglesia, dice, no. No, tú estás pensando cuando está hablando de que cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen. Sí, pero antes ha dicho que nos necesitamos los unos a los otros. Okay, yo te digo esa parte, quizás es lo que tú buscas el pasaje. Aquí está. Dale. Dice la Biblia que cuando un miembro se duele, que todos los miembros se duelen. Y yo estaba viendo una analogía de lo que es un dolor de muelas.
dice que en un dolor de muelas lo que te duele es un nervio. Si tú ves el tamaño del nervio, dice que probablemente eso es un 10 milésimo del cuerpo completo. Sí. Pero cuando una muela te duele de verdad, Sí. no sé si alguna vez has tenido uno de esos Sí, yo sé. dolores de muela. El dolor más grande de mi vida lo tuve en un avión en una muela. Ok. Sí. Entonces, Eso es la cosa más espantosa que he tenido. cuando un 10 milésimo de tu cuerpo se duele, todo duele. Yo esa vez literalmente quería arrancarme la muela en un avión. O ¿Te sea, querías tirar del avión? yo quería. Esa vez Pati dice que un momentito en que ella dijo, mejor ya no le digo nada. Ya, cuando la esposa llega a ese punto, porque yo estaba por volverme loco. Es que es tremendo, un dolor de muela es terrible. O sea que no solamente cuando te duele, qué sé yo. El páncreas. Ajá, o el páncreas es pequeño, si te duele el corazón, te duele. Todo se duele porque somos un cuerpo. O sea que hay algunos hermanos que son muelas. Sí. Y toda la iglesia se duele. Dice 1 Corintios 12, 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Sí. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Y dice, como Él quiso. Qué tremendo, como Él quiso. Y dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sí. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Sí. Nos necesitamos. O sea, dice inmediatamente, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, solo en los locos Adams. Dice, no tengo necesidad de vosotros. Sí. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan como más decoro. Entonces hagamos una aplicación práctica del principio. Los que son, ahora yo te voy a preguntar, los que son miembros de la iglesia, que han firmado el libro, los que son asistentes a la iglesia, los que han decidido querer conectar con nosotros, ¿quiénes son realmente de lo que está hablando? De 1 Corintios 12 está hablando de aquellos que han recibido a Jesús y han sido, los que han recibido a Jesús, los salvos, los salvos. Estos, dice la Biblia, han sido bautizados por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. No es que han recibido el Espíritu Santo en una obra de gracia especial, no. Cada persona que recibe a Cristo es bautizada por el Espíritu Santo, es puesta dentro del cuerpo de Cristo e inmediatamente se vuelve indispensable para los otros miembros del cuerpo de Cristo y se vuelve necesitada del resto de las otras personas. Sí. Para eso necesita ir a una iglesia local y ahí en esa iglesia local va a servir de ayuda para otros y va a ser bendecido por las otras personas. A mí me encanta decir con algunos que han llegado a la iglesia, decir, Dios te ha traído aquí para ser ministrado y para ministrar. Esa es exactamente la idea. Entonces, no es que tenés que haber firmado un libro de membresía, que nosotros tenemos uno, algunas iglesias no la tienen. No es que necesitas haber sido bautizado, creo que uno debe bautizarse, es la forma bíblica de manifestar la fe en Jesús. No es que necesitas haber pasado por un curso. Nosotros tenemos algo que se llama comienzos, ¿verdad? Donde uno entra por un proceso de crecimiento. Lo que uno necesita es haber recibido a Jesús. Sí. Cuando ha recibido a Jesús, es parte de la iglesia. Es parte de la iglesia. Voy a decir esta parte que es difícil. Te guste o no te guste. Sí. Ya sos parte de esto. Sí. Entonces, mal harás si te querés aislar. Si no querés tener una actitud de corporativa. Es que, mira, corporal. Es que no sé voy a decirlo así. Si tú sos dedo gordo, ya no sos dedo gordo para nada, ¿verdad? Yo estoy tratando de no serlo, pero si tú y yo fuéramos dedo y de repente decidimos cercenarnos del cuerpo y nos apartamos del cuerpo, este dedo se muere. Sí, claro. Eso es lo que le pasa. O sea, este dedo no puede vivir. No solo es que no podemos funcionar correctamente. O sea, el dedo gordo, tú sabes, el dedo gordo... La irrigación, sí, pero el dedo gordo es muy útil para todo lo que hacemos. Es lo que nos diferencia de animales, ¿verdad? Pero por útil y hábil que sea, el dedo gordo por sí solo no funciona. El dedo gordo se termina muriendo porque no hay irrigación, todo lo que ibas a explicar ahorita, pero el dedo gordo se muere. Es lo mismo un cristiano que decide cercenarse del cuerpo.
eventualmente se muere, se seca, no crece. Yo conozco algunas personas que se separan del cuerpo de Cristo y dicen, no, yo voy a seguir yo solo, ¿verdad? Yo puedo. Y después de unos meses, después de unos años, tienen unos pensamientos tan raros, tan en contra del corazón de Dios, el corazón de Jesús, y tienen unas formas de ver la vida tan divorciadas de la Biblia. Se siguen llamando cristianos, fíjate, se siguen llamando cristianos y regularmente atacan el cristianismo. Regularmente están en contra de las iglesias. Y atacan la iglesia y atacan el cuerpo. O sea, atacan el cuerpo constantemente. Porque se sienten cercenados del cuerpo, porque realmente quienes se han cercenado son ellos. Entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado. Que aquí creo que debo de hacer una invitación si tú estás en esta categoría, porque algunos de los que pudieran estar escuchando este programa pudieran ser que fueron y tuvieron, ahora tú puedes hacer tu listado, tuvieron una decepción, tuvieron una traición, se sintieron usados. Fueron machucados, fueron golpeados, fueron cortados, fueron cercenados, fueron arrojados. A mí me usaron y cuando yo los necesité no me ayudaron, o yo di mucho y el día que yo necesitaba no me... Hay un montón de razones, algunas válidas, otras menos válidas para sentirse uno que no pertenece. Pero nunca uno debe decir, uno debe decir, ni en esta ni en ninguna otra. Sí, porque lo que debe pasar quizás es, uno debe entender que una iglesia local, bueno, que todas las iglesias locales, ahora voy a ir a otro concepto. Las iglesias locales son la manifestación del cuerpo de Cristo. Pero todas las iglesias locales son imperfectas, todas. Vida Nueva es la primera, muy imperfecta, ¿verdad? La iglesia de la cual nosotros somos parte. Más campus. Sí. Más el campus donde tú no estás, ¿verdad? Pero todas las iglesias locales son imperfectas. Entonces, cuando uno no encaja en una iglesia, debe buscar su posición o su lugar en otra iglesia. O sea, tan simple como eso. Como hemos dicho... ¿No debe andar de iglesia en iglesia? No debe andar de iglesia en iglesia. Debe de procurar injertarse en una iglesia en la cual pueda irrigarse, crecer, sanar, ministrar y ser ministrado. Nosotros estamos diciendo, la iglesia es mucho más que lo que sucede solamente el domingo. Una de las cosas que suceden el domingo, y déjame conectar con lo que estamos diciendo aquí, unas cosas que suceden más allá del domingo en Vida Nueva, por ejemplo, y en muchas iglesias, son los grupos pequeños. Los grupos pequeños. Los grupos pequeños son pequeñas comunidades en las cuales tú encuentras regularmente por afinidad, en otros casos no es necesariamente por afinidad, pero por afinidad a un grupo de personas con los cuales puedes compartir la vida. Ahí hay compañerismo, ahí hay apoyo emocional, ahí hay algo de estudio bíblico, ahí hay oración, entonces hay apoyo espiritual los unos por los otros, ahí hay acompañamiento en los tiempos de dificultad, ahí hay liderazgo, a veces hay la oportunidad de encontrar consejería, a veces ahí se disparan algunos procesos de discipulado, depende, no se disparan los unos a los otros, ojalá, ¿verdad? Esperamos que no, ¿verdad? Ahí hay esto, hay esa parte de amistad, porque en el grupo del domingo no puedes llegar a ser un montón de amigos, porque por más que puedas, por más social que seas, no puedes ser amigo del montón de gente. Pero en el grupo pequeño, 10, 15 personas, ahí sí se puede desarrollar una relación de amistad. En Vida Nueva tenemos un montón de grupos pequeños, ¿verdad? Yo no sé cuántos. Tenemos algunas categorías. Diferentes tipos de grupos pequeños. Y algunos son estructurales y otros no son estructurales. O sea, tenemos los grupos pequeños, tal cual, los GPS le llamamos. Hay de mujeres que se llaman Cuidando de Ti, hay de familias que se llaman círculos de vida, hay grupos de parejas, hay grupos de hombres, menos grupos de hombres y hay grupos de jóvenes, oficialmente. Pero hay una serie de estructuras, por ejemplo, ministeriales. Yo veo que unas más que otras, los del Ministerio Infantil de tal campus son una comunidad, que los de miembros de la banda de alabanza son una comunidad. Y de estas cosas suceden sin ser necesariamente un grupo pequeño oficialmente. Ahora dirían que son orgánicas, esa es la palabra, son relaciones más orgánicas. Pero algo que nosotros siempre hemos dicho es, mira, anda en grupo pequeño, o sea, conectar con un grupo pequeño, porque venir a la iglesia no es suficiente, ¿verdad? Métete en un grupo pequeño, ¿verdad? Y entonces alguien va a un grupo pequeño, yo cuando alguien llega a Villanueva le digo, métete en un grupo pequeño. Entonces va a un grupo pequeño y dice,
no me gustó, fíjese. No me gustó. ¿Y por qué no te gustó? Por la hora y media que Sí, enseñó él. sí, el hermano. Que fíjese que el que estaba enseñando ahí, que quizás quería ser pastor y enseñó muy largo, ¿verdad? O me queda demasiado lejos, ¿verdad? Es que fíjese que ahí el grupo que usted me mandó, todos tienden de 65 años para arriba, y yo tengo 22, ¿verdad? Entonces ahí sí, todo parecía a mis abuelitos, ¿verdad? Entonces no me gustó. Entonces siempre, todos me quisieron aconsejar. Sí, todos me quisieron aconsejar. Entonces siempre la respuesta es: busca otro. Sí. Busca otro. Busca otro, porque hay otro montón de alternativas. Sí. Y si en ese otro no te conectas, busca otro. Sí. ¿Verdad? Lo único que no decimos es: si sos hombre, no vayas a un grupo de mujeres. Pero de ahí, busca otro. Sí. Busca otro. La parte de conectar es importante. El que es cercenado de una iglesia debe buscar otra. Sí. Es esto. El que no ha encajado en un grupo pequeño debe buscar otro. Sí. Porque la clave es entender que la iglesia es mucho más que lo que pasa el domingo. Sí. Y si yo me quedo flotando sin tener las conexiones necesarias, pues yo me voy a terminar secando. Sí. Yo me voy a terminar muriendo. Que Dios diseñó este concepto de iglesia para que la interrelación fuera profunda. Y esa interrelación no se puede dar los días domingos. Y si uno no se pone las pilas, todas las relaciones de los unos a los otros que describe la Biblia, que creo que mañana lo vamos a ver un poquito, y yo quisiera llevarte al pasaje clásico de Hechos capítulo 2, okay. ¿Verdad? Creo que ahí, mientras nosotros no tomamos no somos proactivos, sí, voy a decir así, para conectar, pues nos va a costar. Yo haría un llamado a quienes son más introvertidos, sí, ¿verdad? Porque algunos es como, hey, ir a un grupo, ¿verdad? Y a saber cómo llegar la primera vez, ¿verdad? Y yo no le hablo a la gente y me va a costar. No me gusta que me hablen. Sí, algunos no les gustan que le hablen. Sí, y yo diría, da el paso, porque vale la pena. Yo diría a quienes invitan a otros a la iglesia, acompáñalo. Aunque no sea que va a tu grupo, acompáñalo, sí, ¿verdad? Llévalo, porque el beneficio de la conexión personal entre semana con una pequeña comunidad es poderosísimo. Sí. Y cuando esas relaciones se dan, yo veo que duran por años. A veces el grupo se disuelve, sí, fíjate, porque los grupos se disuelven. Y yo veo que las relaciones siguen. El grupo está disuelto, pero las relaciones siguen 10, 15, 20 años, porque lo que se dio ahí fue preciosísimo. Me encanta. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto es entender que la iglesia es mucho más que lo que sucede solamente el domingo, que una parte de lo que sucede entre semana tiene que ver con las relaciones interpersonales en las cuales nos necesitamos los unos a los otros, y estas relaciones se pueden satisfacer por medio de los grupos pequeños. Que ser parte de un grupo pequeño, que ser parte de una pequeña comunidad, que a veces, como tú dijiste, está creada por una estructura. Hay iglesias que tienen las estructuras de grupos pequeños, pero a veces no es creada por una estructura. A veces es creada de una forma orgánica, natural, por un pequeño ministerio, por un grupo de amigos que son afines, porque alguien ha tomado la decisión de invitar a un grupo de amigos a comer a su casa, o ha tomado la decisión de llevar a un grupo a una pequeña excursión, y se da esa relación interpersonal que se mantiene para poder desarrollar la amistad en largo plazo. Eso es crucial para que uno pueda seguir creciendo. La iglesia necesita esas conexiones personales entre semana, porque la iglesia es muchísimo más que lo que sucede solamente el domingo. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que no te aísles. No te aísles, solo yo y mi familia, yo no quiero. Conecta. Y los grupos pequeños, ya sean estructurados o no, es una tremenda oportunidad para que se cumpla el corazón de Dios en tu vida. Así que, especialmente si eres una persona que tiende a ser introvertida, te animamos a que des el paso de hacer la conexión humana con aquellos que van a tu iglesia entre semana, no solamente lo que sucede el domingo. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado, y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.